nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, bienvenidos a la casa de Dios, mis estimados hermanos. Qué bueno verles en su iglesia. Y algunos creo que han de haber quedado noqueados, ¿verdad? Algunos. Bueno, mis estimados hermanos, en esta noche vamos a continuar con el capítulo 58 del profeta Isaías. Capítulo 58. Vamos a leer para tener un contexto el versículo 5 y 6. Capítulo 58, versículo 5 y versículo 6. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Isaías 58, versículos 5 y 6. Puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Hasta ahí leemos, hermano, y que nuestro Dios hable en nuestros corazones a través de su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Explicábamos la semana pasada de que el ayuno en el contexto bíblico tiene diferencias con lo que en la actualidad se conoce o se identifica como ayuno. En la antigüedad o en el contexto bíblico, el ayuno no siempre se relacionaba con las peticiones, no siempre se relacionaba con buscar la bendición o el favor de Dios, sino que también el ayuno se podía relacionar con la tristeza, con el dolor, con el luto, y también pues se podía relacionar con buscar el favor de Dios. En la actualidad básicamente se relaciona con lo último, ¿verdad? Solo para buscar el favor de Dios. El detalle es, hermano, de que la relación con Dios no es un acto mecánico. La relación con Dios no es un acto mecánico. No se trata, por ejemplo, ¿verdad?, de que yo voy a ayunar 3 días seguidos y entonces de manera inmediata mi espiritualidad o mi relación con Dios va a mejorar increíblemente porque he ayunado 3 días. No se trata de que si yo tengo el hábito de ayunar cada semana, entonces mi comunión con Dios va a ser más fuerte, o Dios tiene que responder a mi necesidad porque yo por poner un ejemplo, cada lunes yo ayuno. Entonces Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que responderme porque yo ayuno continuamente. Y para muchos cristianos, el ayunar continuamente puede representar de alguna forma que tienen una comunión fuerte con Dios. No necesariamente es así. ¿Por qué razón? Repito, porque la relación con Dios no es un acto mecánico, puesto que no se trata simplemente de abstenerse de alimentos, sino también, hermanos, de tener una relación sincera con Dios. Cuando digo una relación sincera, no me malentiendan, no me refiero a una condición perfecta, a una relación perfecta con Dios. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es imperfecto, simple y sencillamente por eso. Una relación sincera implica el reconocimiento de nuestras limitantes, implica el poder declararle a Dios que hay muchas cosas que tenemos y que necesitamos mejorar para Él. Hay cosas que nosotros por nuestra propia cuenta no quisiéramos cambiar. Hay muchas personas que se sienten muy a gusto en su condición, y para ellos no es ni tan siquiera, digamos, algo escandaloso, pecaminoso. No lo es.
pero cuando queremos agradar a Dios, hermano, y cuando nuestro deseo es agradarle, entonces esa situación es de reconocer y poder declarar, poder decir, bueno, yo sé que necesito cambiar esta situación en mi vida. Yo sé que necesito controlar quizás mis reacciones de enojo, mis reacciones de ira, tengo que cambiarlo. Cuando me enojo, ofendo, digo palabras inapropiadas, tengo que cambiarlo. Hay resentimiento en mi corazón, tengo odio, y aunque nadie lo sabe, pero yo sí lo sé y yo tengo que cambiarlo. Dios ve, hermanos, y eso lo sabemos perfectamente nosotros, Dios ve el interior del individuo. Y la condición superficial puede en alguna forma a nosotros convencernos. Por eso en la carta, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero, dice, que también lo sea a vuestras conciencias. Está diciendo, espero que usted esté también convencido o consciente de cuál es su situación. Si preguntáramos esta noche, ¿cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, que usted tiene que cambiar? No necesariamente que usted tenga que compartirlo con todo el mundo, pero usted debe saberlo. Yo sé las cosas que yo debo cambiar, las situaciones que yo debo mejorar. Eso lo sé yo. Y bueno sería que lo reconociéramos delante de Dios, ¿verdad? Por eso es que acá Dios habla a su pueblo y dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. O sea que a la luz de, podríamos decir, a la luz del día o en la presencia de todos los demás, ¿qué aparentaba, qué proyectaba esta persona? Proyectaba una condición, hermanos, de angustia, preocupación, tristeza, qué sé yo, cuál podría ser la actitud. Dice que de día aflija el hombre su alma. Procuraba proyectar a los demás una condición. Yo conocí a alguien que él no es que lo andaba declarando abiertamente, pero el detalle es que a veces esta persona se proyectaba así, bien cabizbajo, así, con una apariencia, ¿verdad? Bastante, ¿qué le puedo decir? Bastante lenta, por ponerle esa palabra. Decaída sería la palabra apropiada, con una condición decaída. Entonces cuando de repente alguien le preguntaba, él decía, hermano, ¿qué le sucede algo? Lo veo hasta medio pálido, ¿verdad? Lo veo así como que está decaído, está enfermo, ¿qué le sucede? Entonces este hermano, cuando los demás notaban esa condición en él, es entonces donde él decía, no, es que llevo 3 días de ayuno, es que llevo 4 días de ayuno. Mis estimados hermanos, yo no conozco la condición, digamos, personal de él, aparte del contexto de la iglesia en aquel tiempo. No conocía su condición familiar ni laboral, no lo conocía. Pero cuando proyectaba esa condición, entonces fue cuando comenzamos a darnos cuenta que era alguien que de alguna forma trataba de sentirse, no sé si decirle orgulloso o en una condición un poco por encima de los demás, porque ayunaba por 3 días, por 4 días. Hermano, y ya una persona que se abstenga de alimentos por 4 días, usted. Sabemos algunos de nosotros que ni 4 horas aguantamos, usted. ¿En serio? Y 4 días, imagínense. 4 días. Ahora, vea lo que dice la Escritura. Dice, y es una pregunta, Dios pregunta, ¿es el ayuno que yo escogí que de día aflige el hombre su alma? O sea, que todos lo vean, que puedan evidenciar esa condición en él. Y mire lo que dice, que incline su cabeza como junco. O sea que es como que para que se me note, ¿verdad? Para que se me note.
No, pues ya cuando alguien está todo decaído y así está. Mire, hermano, yo creo que después de 4 días hasta se pandea uno, hermano. Mire, ¿y qué le pasa, hermano? ¿Le sucede algo? ¿Que está enfermo? No. 4 días de ayuno. O sea, proyectar una condición, entre comillas, que espiritualmente nos haga verlo, hermano, con admiración. Dice, y que incline su cabeza como junco, y continuamos leyendo, y haga cama de cilicio y de ceniza. El silicio y la ceniza, por eso le dije que en la antigüedad el ayuno se asociaba con la tristeza. El silicio y la ceniza era una forma de evidenciar que había o tristeza o que había humillación en el corazón del individuo. Cuando buscaban a Dios con un corazón arrepentido, hermano, ellos podían de alguna forma hacer o proyectarla hacia los demás que estaban pasando por momentos de dolor y tristeza. Usted recuerda, por ejemplo, cuando uno de los hijos de David, hermano, su primer hijo con Betsabé, que enfermó de muerte, ¿qué hizo David? Se fue, se encerró, se puso en ayuno, hermano, y se puso cilicio. ¿Qué es el cilicio? El cilicio, hermano, es una especie de vestimenta que puede evidenciar que hay dolor, que hay tristeza. Es como hoy en día no se usa el término cilicio, pero en la casa de luto, ¿cómo se identifica el doliente, hermano? En la casa de luto, ¿cómo se identifica el doliente? Están tímidos, hermano. En la casa de luto, ¿cómo superficialmente? ¿Cómo se identifica el doliente? Por el color oscuro. Porque el negro en la casa de luto, ¿qué tipifica? Tristeza, dolor. Eso sería para nuestro tiempo el cilicio. En la antigüedad era una ropa áspera, era una ropa, digámoslo de esta manera, no era un atuendo que se utilizaba con frecuencia. O sea que cuando veían a alguien así, estaba denotando que había tristeza, que había dolor o que había humillación. Hoy en día, cuando usted ve que alguien anda de luto, decimos nosotros, ¿verdad? O anda de negro, completamente, ¿qué le pregunta a usted? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice, hermano? ¿Por qué de luto si no me he muerto? Le dice, ¿verdad? Hermanos, ahora yo en lo personal, como creyente o como cristianos, yo considero de que si usted quiere hacerlo, en ese tipo de experiencias tan duras, tan difíciles, si usted quiere hacerlo, es libre de poderlo hacer. No es antiespiritual hacer eso, pero tampoco es ley, hermano. Tampoco es ley. Cuando tengo la oportunidad de acompañar a algunos en esa situación, antes procuraba, un color así más oscuro. Ahora no, ahora me gusta ir de blanco. Es que soy un rebelde, hermano, perdón. No, ¿sabe? Me gusta ir de blanco porque para un cristiano el final victorioso de su carrera es la muerte en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y yo no sé cuándo, espero yo que dentro de mucho tiempo, pero es algo inevitable, a todos nos va a pasar, en algún momento tendré que estar allí por algún pariente cercano. Un día habrá que estar allí. Y ese día yo me mentalicé y digo, no, yo no me voy a poner de luto. Si quien ha pasado la presencia del Señor ha sido alguien que ha conocido a Cristo, no, yo quiero cambiar esa situación en mí. Porque si me duele su partida, me puede doler su partida, pero también tengo una esperanza
una esperanza viva. La palabra dice viva, inmarcesible. No se marchita, no se contamina. Y si yo sé que está en la presencia del Señor, ¿por qué tengo que proyectar una condición? Repito, es una condición muy personal. ¿Por qué tengo que proyectar una condición de profundo dolor? Sí me duele, pero yo sé que está en la presencia del Señor. Ahora, aquí la condición, hermano, de lo que el Señor está hablando, que dice que inclina su cabeza como junco y que hace cama de silicio y de ceniza, todo eso está a la vista de las personas. Todo eso está a la vista de las personas. Todo está así. Pero el ser humano no puede evaluar, hermano, lo que hay en el corazón del individuo. No puede hacerlo. Si regresamos a la casa de luto de nuestro tiempo, algunos, hermano, van, digamos, a acompañar al doliente y en un acto, escúcheme bien, en un acto solidario, porque a veces ni tan siquiera ha conocido al difunto, ni siquiera lo ha conocido. Usted conoce al pariente y por ser solidario con él o con ella, usted también viste de luto. ¿Y qué representa el luto? Decíamos, dolor, tristeza. Ahora, y que vaya usted a acompañar al doliente y se vista de luto, ¿significa que hay dolor y tristeza aunque no haya conocido al difunto? No, usted va siendo solidario con aquella persona y está correcto. Pero aquí el punto que quiero exaltar es el siguiente: el hecho de que usted aparente esa condición de luto, que proyecta, repito, dolor o tristeza, ¿significa que realmente hay en su corazón dolor y tristeza? No. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en aquel tiempo? Que los judíos venían, hermano, y hacían ayuno, se vestían de silicio, hermano, ponían, dice, cama de silicio y de ceniza. O sea que todo el mundo decía, no, qué hombre o qué mujer más espiritual. Qué hombre, qué mujer más espiritual. Mire cómo se humilla delante de Dios. Mire cómo busca a Dios. Mire cómo busca a Dios. Yo creo que les he comentado de que hay cierto grupo de evangélicos que ven mal o nos ven mal a nosotros porque nosotros no hacemos vigilias hasta las 6 de la mañana. Y si en algún momento usted le dice a alguien, no, voy para una vigilia, y le pregunta, ¿y hasta qué horas? No, nosotros a las 10 terminamos, a veces a las 12. Esa no es vigilia. Vigilia es permanecer hasta las 5 de la mañana, aunque estén dormidos a las 5, ya a las 12, usted ya a la 1. Todos dormidos. Y se los despiertan porque los paran para cantar el gran bullicio, ¿verdad? Y después todos dormidos. No, pues hay que llevar a los niños. Y llevan a los niños, hermano. Llevan a los niños y llevan el trapito, porque cuando el cipote ya no puede más, ponen el trapo en el piso y que se duerme el bicho. Y no crea que la mamá o el papá no se le queda viendo, que dan ganas de quitar al bicho y acostarse él también. Porque ¿acaso el permanecer sentado dentro de una iglesia hasta las 5, hasta las 6 de la mañana, hermano, acaso eso representa una fuerte comunión con Dios? No. Porque hay gente que lo ve más como sacrificio que como un acto de adoración. Lo ve más como sacrificio. Y yo quiero agradar a Dios a través del sacrificio. Y usted dirá, ¿y eso es bueno o es malo? ¿Quién es el sacrificio perfecto, hermanos? Es Cristo. Entonces, ¿tiene usted que hacer sacrificio entonces? La respuesta es no. Sacrificio como el concepto que nosotros tenemos, hermano, para tratar de agradar a Dios, no. El sacrificio que la Biblia habla en el Nuevo Testamento, habla de que el sacrificio, hermano, o que presentemos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto. ¿Qué dice?
racional. En otras palabras, ¿cuál es el sacrificio? Que se niegue usted mismo para entender, hermano, cuando usted viene a la iglesia, para comprender, para, hermano, saber lo que está haciendo. Retomo lo que hablamos al inicio, no de forma mecánica. Por eso es que por ponerle una serie de situaciones que hacemos como iglesia, comencemos con la presentación de niños. Cuando hay una presentación de niños, yo siempre digo a los padres, bueno, por mí no hay problema, presentemos al bebé, pero eso sí, antes de poderlo hacer, yo quiero hablar con ustedes y explicarles qué implica la presentación de niños. La presentación de niños no es la garantía que el niño o la niña no se va a enfermar, porque hay gente que lo ve de esa manera. La presentación de niños es la responsabilidad, el compromiso de los padres para educar a su hijo en los caminos de Dios. ¿Está usted conocedor de la responsabilidad que va a adquirir delante de Dios? Y si está consciente, entonces, ok, démosle. Me quiero bautizar, muy bien, antes de bautizarlo, yo quiero explicarle qué es el acto de bautismo. El acto de bautismo no es meterlo al agua y ya estuvo. El acto de bautismo es, hermano, el reconocer, en primer lugar, que yo he sido lavado a través de la sangre de Cristo, que yo soy nueva criatura en Cristo Jesús y que yo me bautizo para dar, escúcheme bien, testimonio público de mi nueva vida en Cristo. Esa es la razón del bautismo, el testimonio público. La evidencia de que soy un creyente que está creciendo, que está madurando en su fe. Y cuando ha comprendido eso, entonces estamos listos para poderle bautizar. Estamos listos para eso. Mire, hagamos un día de ayuno y oración. Maravilloso, hagámoslo. Pero vamos a entender el carácter bíblico del bautismo. Perdón, del ayuno. Vamos a entender el carácter bíblico del ayuno. Porque usted no va a venir a ayunar si hay rencor en su vida, si hay odio en su vida, si hay alguna condición, hermano, que no queremos corregir en nuestra vida. Por eso es que aquí la Escritura es lo que Dios va a confrontar. No, pues ustedes se proyectan delante de la gente y se les olvida que yo los conozco interiormente, que yo los conozco. ¿Se imagina ustedes que convoquemos ayuno y venimos aquí a ayunar, verdad? Y de repente llega a la casa y usted había dejado órdenes a sus hijos de que hicieran esto y aquello, y cuando llega ve que no han hecho absolutamente nada, pero usted llega todo espiritual y dice, ay hijos, les dije que hicieran esto. Vaya, dejen de estar ahí con el teléfono y con la computadora, con el tele. Vaya, por favor, hagan lo que les dije. Porque usted ha llegado, pero hiper mega poderoso espiritualmente, ¿verdad? ¿Se imagina usted que llega del ayuno? Aquí ha estado ayunando, orando, dándole alabanza a Dios, ha alzado sus manos, se humilló, se tiró al piso, ¿verdad? Y lloró y toda la gran cosa. Y llega a su casa y en la misma escena, todo en desorden, y ve los hipotes, ¿verdad? Con el teléfono en este vuelo, el otro en la computadora en este vuelo, el otro derramado ahí en el sillón, en la hamaca, en lo que sea que esté frente del tele. Y usted llega del ayuno, ¿verdad? Del ayuno. Y ustedes, monos hijos de su papá y su mamá, ¿qué les dije, monos burros? Si es que ustedes de plano me quitan la santidad, venga el cincho, bla, 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 repartir por todo aquello. Mis estimados hermanos, y no solamente eso, se imagina creyentes que han estado alabando a Dios y de repente gritando obscenidades, ultrajando a los de su propia casa. ¿Se imagina esa condición? Ultrajando. En la iglesia es de Dios le bendiga, hermano, y en la casa es de mono pasmado para arriba. Mis estimados hermanos, es que la relación con Dios no es un acto superficial ni mecánico.
Por eso el Señor confrontó, hermanos, a este pueblo y les dijo, a ver, la última parte del versículo 5, ¿llamaréis? Les preguntó el Señor, ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Y versículo 6 continúa preguntando, ¿es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas. ¿Y cómo dice? ¿Y no qué dice? Y no te escondas. Está diciendo que no sea indiferente a la condición de los demás. Que no sea indiferente. No sea indiferente. El Señor está preguntando y está confrontando, ¿qué será más agradable a Dios? Que usted tenga 5 días continuos de ayuno y siga guardando rencor en su corazón, o vamos a otra parte que muchas veces pasamos por alto y nunca lo vemos como algo desagradable a Dios, nunca lo vemos así. Y un día quizás vamos a hablar específicamente de esas otras áreas que nunca las vemos como pecaminosas. Y usted dirá, ¿y de qué áreas estamos hablando? La gente que tiene complejos de inferioridad, hermano. La gente que cree, que no se cree suficiente, que no considera que tiene valor, aquella sensación de inseguridad, aquella condición de desvalorización del individuo. Porque también eso es, escúcheme bien, desagradable delante de Dios. ¿Cómo se sentiría usted como padre si su hijo le dice, papá o mamá, si yo no valgo la pena? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Acaso no le dolería a usted en su corazón que su hijo le diga eso? ¿Acaso no le dolería a usted en su corazón, hermano, que su hijo o que su hija sea alguien, hermano, que por todo se rompe, hermano, en 1000 pedazos y que se siente incapaz, que se siente que no puede hacer nada? Hay padres que se duelen cuando ven a sus hijos así. Ahora, ¿acaso no va a ser eso desagradable delante de Dios, hermano? Que una persona se crea tan débil, tan frágil, que una persona crea que no tiene valor, que no tenga amor por sí mismo. También eso, hermano, es pecado delante de Dios. Y usted dirá, ¿dónde dice eso la Biblia? No dice que nos hizo a su imagen y semejanza, pues. Y si nos hizo a su imagen y semejanza, ¿qué tenemos? Valor. Valemos la sangre de Cristo. ¿Se imagina que esté ayunando con un tremendo complejo de inferioridad que lo proyecte a través de sus muchas inseguridades? Y está ayunando y no le pide a Dios que le cambie esa condición que lo vuelve vulnerable, que no le permite avanzar, que no le permite, hermano, ser una persona que pueda crecer espiritualmente y crecer personalmente también, o emocionalmente, usted le quiere ver así. Entonces, el Señor viene y confronta y dice, ¿qué será más agradable? Está preguntando, ¿qué es más agradable? ¿Que aguantes hambre 3 días, 4 días seguidos y no superes ni tus rencores, ni tus raíces de amargura, ni tus complejos? ¿O que en lugar de estar encerrado vayas y pongas por práctica? En el libro de Oseas, y Jesucristo lo citó en el Nuevo Testamento, Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y obediencia más que holocaustos. Pero me encanta la primera parte,
porque misericordia quiero y no sacrificios. Porque más adelante nos va a dar otro ejemplo, y dice la Escritura, versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, hablemos de resultados. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será, ¿qué dice? Tu retaguardia. Una vez más, versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. 10. Y si dieres de tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como, mire, me llama la atención porque dice, y tu oscuridad será como, o sea, pongámoslo en otra traducción más sencilla, y tu oscuridad será como el mediodía, y tu imperfección humana se verá opacada por las obras de Cristo en nuestra vida. Porque entramos en aquel, llamémosle, conflicto de la fe y las obras. Porque el ayuno también se relaciona con la fe. El ayuno también se relaciona con la fe. Usted no va a estar ayunando si no tiene fe. También el ayuno se relaciona con la fe. Pero Santiago desarrolla algo, y hemos hablado de esto en otras oportunidades. La carta a los Romanos habla de la fe sin obras, y Santiago habla de las obras por la fe. Entendámoslo fácilmente. Romanos habla de que usted no puede ser salvo a través de las obras, y Santiago habla de que usted, que ya es salvo, una evidencia de lo que Dios está haciendo en su vida son sus obras. Las obras son la evidencia de que hemos conocido realmente a Dios, que realmente lo hemos conocido. Entonces, en este pasaje está diciendo el Señor, mire, usted no va a hacer méritos delante de Dios por actos superficiales, porque Él ve el interior. Pero cuando usted obra, hermano, apartado del ser visto por los demás, sino que usted obra porque usted quiere hacer misericordia con su hermano y usted quiere agradar a Dios a través de lo que usted hace en Él, está diciendo, eso es mucho más agradable que aguantar 3 días hambre. Y entiéndase esto, no estamos diciendo que ayunar sea inapropiado. Lo que estamos diciendo es, usted quiere ayunar, ayune, pero parte del propósito de su ayuno tiene que ser limpiar su corazón delante de Dios. Y si usted no limpia su corazón delante de Dios, no finja que está ayunando. Vaya y para comenzar a limpiar ese corazón, comience a relacionarse, comience a hablar, comience, hermano, a llevar no solo el mensaje, sino la obra que Dios espera en usted. Dios es tan maravilloso, pero tan maravilloso, que a veces no nos damos cuenta cómo Él obra en nosotros. Usted dice, mire, yo tengo un problema de amargura en mi corazón. ¿Cómo puedo hacer yo para sanar esta situación en mí? ¿Sabe qué hace Dios muchas veces? Cuando usted comienza a involucrarse, cuando usted, a pesar de esa amargura, dice, Señor, yo quiero cambiar esto, pero voy a comenzar a hacer algo para poder superar esta situación. De repente, Dios, pero repito, yo sé que a algunos les habrá pasado, de repente Dios permite que alguien se acerque a usted para comentarle en confianza, que lo ven a usted como una persona un poco madura en su fe, para hablar acerca de cuál es su problema. Mire, fíjese que yo quería contarle, porque la verdad es que yo no sé cómo hacer ante esta situación. Y usted puede decirle, ¿y qué situación? ¿Qué es lo que está pasando?
Fíjese que yo tengo tantos años de tener odio en mi vida, de tener odio en mi corazón. Yo no he podido perdonar esto, esto y esto. Y cuando le está contando, hermano, usted dice, si ese es mi problema también, si eso que me está diciendo es lo que yo tengo. Y como usted no se puede quedar callado y decirle, no hermano, a malas sombras se vino a arrimar, yo estoy igual que usted. Igual estoy que usted, peor quizás. ¿Cuántos años vive odiando, dice usted? 5, 10 llevo yo, imagínese. ¿Sabe qué comienza a hacer? Usted dice, ¿y qué le digo? Y de repente usted le está dando consejos de cómo superar esa raíz de amargura. Y cuando usted lo está declarando, ¿quién cree que se está sanando? Y cuando usted lo está aconsejando, ¿quién cree que se está sanando? ¿Acaso Dios no es maravilloso, hermano? Y hasta le da citas bíblicas a usted, después dice, no sabía que me podía esa. Y cuando usted se viene a dar cuenta, hermano, Dios ha hecho la obra en usted. ¿Por qué cree que Dios no nos quiere tener allá encerraditos, hermano? Yo no digo que sea malo, repito, ayunar, ni orar, ni cantar alabanza. Yo no digo que eso sea malo. Ya les he contado que un amigo que no es del país me llama un día y me dice, mira, ¿y ustedes cómo hacen para que las obras, hablando de toda nuestra organización, para que las obras crezcan? ¿Qué hacen? Me decía. Ayunan. ¿Y qué días ayunan? ¿Y cuántos días ayunan? Para que las obras crezcan. Le digo, nosotros, ni uno. Y entonces me dice, ¿cómo hacen? Vamos a evangelizar. Pero antes de ir, me imagino que han de pasar tiempo en oración. No, si a algunos hasta se les olvida, le digo. Van y hablan. Van e invitan a otros que conozcan a Cristo. Hermano, ¿qué será más agradable delante de Dios? Vamos a declarar 5 días de ayuno para que las almas vengan a Cristo, hermano. ¿Qué le parece? ¿O vamos un día a ganar alma? Piense, ¿qué será más agradable delante de Dios? Porque nosotros en nuestra mentecita a veces religiosa decimos, pero mire, si en el ayuno y de repente Dios manda las almas. ¿Qué tal si a esta hora un bus de las 12 se arruina ahí, que cabalito enfrente de la iglesia, y la gente, para no estar aburrida, entra al culto y se convierte en todos? Sí, pero el domingo hay un montón de gente allá afuera sin buses quedados para ir a hablarles. Sí, pero allá en el hospital también, ahí en su colonia también, ahí en su pasaje también, más de algunos de sus parientes cercanos también. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces, hermano, tenemos un concepto demasiado tradicionalista de la relación con Dios. Demasiado tradicionalista. Porque Dios aquí les está diciendo, miren, ustedes van a ayunar, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Comiencen a obrar y comiencen a evidenciar de que realmente Cristo mora en sus corazones. Y eso, hermano, tiene valor delante de Dios. ¿Por qué razón, dirá usted? Por una bien sencilla. Porque un alma vale más que todo el oro del mundo. Así es que en esta noche, den un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno. Vamos a orar. Padre, buen Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra. A través de ella aprendemos, nos fortalecemos y nos edificamos. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis estimados hermanos, en esta noche vamos a ponernos en pie, vamos a regresarle a nuestro Dios la parte que le corresponde. Con amor, con agradecimiento, vamos a participar de nuestros diezmos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.